Santiago alcanza el misterioso oasis, un lugar que pocos se atreven a visitar. Tras superar desafíos que ponen a prueba su valentía y determinación, llega a una antigua cueva oculta entre las rocas. Dentro, encuentra un cofre polvoriento. Lo abre con emoción, pero en lugar de oro, hay un viejo pergamino con su nombre inscrito. Al leer las primeras palabras, una voz susurra desde la oscuridad: no has llegado al final, apenas estás empezando tu verdadero viaje. La luna llena bañaba las dunas doradas del vasto desierto, mientras una figura encapuchada avanzaba en silencio, con el peso del mundo sobre sus hombros. Santiago, el joven pastor que había dejado todo atrás para buscar su leyenda personal, se encontraba ante un dilema mayor de lo que alguna vez imaginó. Después de haber recorrido los valles, soportado tormentas de arena y enfrentado su propio miedo, ahora debía tomar la decisión más peligrosa de su vida. Había llegado a un oasis que, según las historias de los ancianos, solo aparecía cada 100 años. A lo largo de su viaje, había escuchado rumores de su existencia, pero siempre creyó que eran meros cuentos para viajeros. Sin embargo, al seguir la visión que le había mostrado el alquimista, Santiago no solo había hallado el lugar, sino que también descubrió que no estaba solo. El oasis estaba lleno de vida. Altas palmeras rodeaban una laguna de agua cristalina, y decenas de personas habitaban en tiendas de colores brillantes. Pero había algo extraño en ellos. Sus rostros no mostraban ni felicidad ni tristeza, solo una serenidad perturbadora. Santiago se sintió observado desde el momento en que cruzó el umbral de arena que marcaba la entrada al lugar. El líder del oasis, un hombre de barba canosa y ojos penetrantes llamado Malik, lo recibió con una sonrisa enigmática. «Has llegado al lugar donde se cruzan los caminos del destino», le dijo Malik. «Aquí, todas las preguntas encuentran respuesta, pero no sin un precio». Santiago, a pesar de la advertencia, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza en su corazón. El alquimista había hablado de un tesoro, uno que se encontraba más allá del oro y las piedras preciosas. Pero el verdadero valor de lo que buscaba residía en su propia transformación. Y Santiago estaba dispuesto a pagar cualquier precio para descubrirlo. «Vengo en busca de mi leyenda personal», dijo Santiago, clavando su mirada en Malik, quien asintió lentamente. «Lo que buscas no está aquí, joven pastor», respondió Malik. «Pero este oasis guarda un secreto que puede guiarte hacia él, si sobrevives a las pruebas». Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una figura femenina emergió de entre las palmeras. Era Fátima, la joven del desierto que le había robado el corazón. Santiago no la había visto desde su partida, pero allí estaba, igual de hermosa y radiante, con los ojos llenos de misterio. «Fátima», balbuceó Santiago, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» Fátima sonrió con tristeza. «Yo también busco algo, Santiago. Mi corazón me ha guiado hasta este lugar, y parece que nuestros destinos están entrelazados una vez más». Santiago la miró, confundido. ¿Acaso el destino le jugaba una mala pasada? ¿Cómo era posible que Fátima, a quien había dejado en las dunas para seguir su búsqueda, también estuviera aquí? Malik interrumpió sus pensamientos. «El oasis no es solo un refugio, es una prueba», explicó Malik. «Y aquellos que buscan respuestas deben enfrentarse a sus propios temores y deseos más profundos». Antes de que Santiago pudiera procesar las palabras del anciano, el cielo se oscureció. Nubes negras comenzaron a formarse sobre el oasis, algo inaudito en el desierto. El viento soplaba con fuerza, y la calma que reinaba en el lugar se transformó en caos. Las palmeras se sacudían violentamente, y la laguna cristalina se tornó oscura, casi como si se hubiera convertido en un abismo sin fondo.
Malik se adelantó, con sus ojos centelleando bajo la luz de los relámpagos. Solo aquellos que enfrentan la tormenta interior pueden encontrar el verdadero tesoro. Santiago sintió una presión en el pecho. Sabía que las pruebas que mencionaba Malik no eran físicas. El alquimista le había enseñado que el verdadero viaje estaba dentro de uno mismo. Pero enfrentarse a su propia alma, a sus miedos más profundos, era algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. Fátima tomó su mano y lo miró a los ojos. Juntos, podemos superar lo que sea. Santiago, no estás solo en esta travesía. El joven pastor asintió, decidido a no dejarse llevar por el miedo. Con un último vistazo a Malik, comenzó a caminar hacia el centro del oasis, donde la tormenta se desataba con más fuerza. A cada paso que daba, sentía que el peso de sus decisiones pasadas lo arrastraba más y más hacia el abismo. Recordó el viejo roble bajo el cual solía descansar con su rebaño, y las noches en las que soñaba con tesoros. Ahora, todo parecía una ilusión lejana. De repente, la tierra bajo sus pies se abrió. Santiago cayó, su cuerpo siendo absorbido por una oscuridad que lo envolvía completamente. Alrededor de él, el viento rugía y sombras susurraban su nombre. No podía ver nada, pero sentía que algo o alguien lo observaba, esperando el momento adecuado para atacar. «No te rindas», escuchó la voz de Fátima en la distancia. Pero en la oscuridad, Santiago estaba solo. Y el verdadero enemigo que debía enfrentar era él mismo. Santiago despertó rodeado por la oscuridad. Sentía su cuerpo pesado, como si hubiera caído durante una eternidad. Apenas podía respirar, y el eco de sus pensamientos resonaba como si estuviera en el fondo de una cueva. Trató de moverse, pero sus brazos y piernas no respondían. Lo único que funcionaba eran sus pensamientos, que ahora se agolpaban como una marea de emociones sin control. A lo lejos, una pequeña luz comenzó a parpadear, como una estrella solitaria en la vastedad del desierto nocturno. Santiago, desesperado por algo que rompiera el vacío, se concentró en esa luz. Poco a poco, el espacio a su alrededor comenzó a adquirir forma. Ya no estaba sumido en una oscuridad infinita, sino en lo que parecía ser una cámara subterránea, un lugar antiguo y olvidado por el tiempo. El eco de pasos resonó desde el fondo de la cámara, y una figura emergió de las sombras. Era un hombre, vestido con ropas antiguas, con una mirada profunda que parecía conocer cada rincón de la existencia. Santiago lo reconoció al instante. Era el alquimista. Aunque lo había dejado atrás en el desierto, sabía que en el mundo espiritual, las barreras de tiempo y espacio se desvanecían. «¿Qué es este lugar?», preguntó Santiago, con la voz temblorosa. Sabía que lo que estaba experimentando no era una simple ilusión, sino una prueba, tal como Malik había advertido. El alquimista no respondió de inmediato. En su lugar, extendió su mano, y una llama diminuta apareció en su palma. Con un gesto, iluminó las paredes de la cámara, revelando una serie de inscripciones y símbolos que Santiago no podía comprender, pero que sentía profundamente en su alma. Era como si esas marcas hablasen un lenguaje que su corazón entendía, aunque su mente no pudiera descifrarlo. «Este es el lugar donde el alma es purificada», dijo finalmente el alquimista, con una voz tan profunda como el viento que silbaba en las dunas. «Has llegado al corazón de tu propia búsqueda. Aquí descubrirás si estás preparado para recibir el verdadero tesoro, o si serás consumido por tus propios miedos». Santiago retrocedió un paso, sintiendo el frío que emanaba de las paredes de piedra. «¿Mis miedos?», murmuró, recordando las palabras de Malik. A lo largo de su travesía, había enfrentado dificultades externas,
pero nunca había sentido tanto terror como ahora. Su mayor enemigo no estaba en el mundo exterior, sino dentro de él. El alquimista señaló una de las inscripciones en la pared, donde se representaba un espejo tallado en piedra. «El reflejo que ves no siempre es el que deseas ver», dijo enigmáticamente. De repente, la cámara tembló, y el suelo bajo los pies de Santiago comenzó a resquebrajarse. El joven pastor intentó mantener el equilibrio, pero fue imposible. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo se desmoronó completamente, y Santiago cayó una vez más en la oscuridad. Esta vez, sin embargo, su caída fue breve. Golpeó el suelo con fuerza, pero no sintió dolor. Se levantó, aturdido, y miró a su alrededor. Ahora se encontraba en un vasto desierto, pero no era el desierto que había cruzado en su travesía. El cielo era de un rojo profundo, y las dunas parecían moverse como si tuvieran vida propia. A lo lejos, vio algo que lo dejó sin aliento. Un gigantesco espejo se alzaba en el horizonte, reflejando no solo el paisaje, sino también algo mucho más inquietante. Santiago se acercó lentamente, sintiendo el pulso de su corazón acelerar con cada paso. Sabía que lo que iba a ver no sería una simple imagen de sí mismo, sino una verdad oculta, algo que había estado evitando desde el principio de su viaje. Cuando finalmente llegó frente al espejo, se detuvo en seco. El reflejo que lo miraba no era el mismo. Era una versión distorsionada, una sombra de lo que alguna vez fue. En el reflejo, Santiago no llevaba las ropas sencillas de pastor, sino una armadura dorada, brillante y reluciente. Pero en lugar de transmitir grandeza, la imagen irradiaba soledad y vacío. Sus ojos, aunque cubiertos de una apariencia triunfal, estaban apagados, sin vida. Este es el destino de aquellos que buscan el oro sin entender el valor del verdadero tesoro, susurró una voz detrás de él. Santiago se giró y vio a Fátima, observándolo desde la distancia, con la misma expresión triste que había mostrado en el oasis. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz quebrada por la angustia. «Este no puede ser mi destino. No es lo que busco». Fátima caminó lentamente hacia él, pero cuanto más se acercaba, más sentía Santiago el peso de sus decisiones. «El tesoro que buscas no es de este mundo», dijo Fátima, sus palabras resonando en la vastedad del desierto. «Pero si no comprendes el verdadero propósito de tu viaje, te perderás a ti mismo en la búsqueda». Santiago miró el reflejo una vez más. La armadura brillante comenzó a agrietarse, y, de repente, se hizo añicos, dejando a su reflejo vulnerable, desnudo y cubierto de cicatrices. Las cicatrices no eran solo físicas, eran las marcas de sus decisiones, de las veces que había elegido el miedo en lugar de la fe, la duda en lugar del amor. El espejo comenzó a brillar intensamente, y Santiago sintió como si su propio ser fuera absorbido por esa luz. Cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero en lugar de dolor, sintió una extraña paz. La paz de quien ha comprendido algo profundo, algo que va más allá de las palabras. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el desierto. Había vuelto al oasis, pero algo había cambiado. Las palmeras brillaban con una luz dorada, y la tormenta había cesado. Fátima estaba a su lado, sonriendo, y Malik lo observaba desde la distancia, con una expresión de aprobación. «Has enfrentado la verdad de tu propio corazón», dijo Malik, acercándose lentamente, «y has visto lo que pocos tienen el valor de mirar». Santiago respiró profundamente, sintiendo el peso de su travesía aflojarse, aunque sabía que aún quedaba un último paso por dar. El tesoro aún estaba más allá del horizonte, y las pruebas no habían terminado. Santiago miró a su alrededor,
observando el oasis que había cambiado ante sus ojos. Todo estaba en calma, pero algo dentro de él seguía inquieto. Había enfrentado sus propios miedos, había visto la verdad que escondía su reflejo, pero la sensación de que su viaje aún no había terminado lo mantenía alerta. Malik, el enigmático líder del oasis, se acercó a él con una sonrisa. «Has hecho lo que muy pocos logran, joven pastor. Has enfrentado la oscuridad dentro de ti y has salido más sabio. Sin embargo, el verdadero tesoro sigue esperando». Santiago levantó una ceja, intentando disimular su frustración. «¿Todavía más pruebas? Pensé que ya había pasado por todo». Malik soltó una risa suave, como si hubiera estado esperando ese comentario. «No todas las pruebas son visibles, Santiago. Algunas son tan simples que pasan desapercibidas, como el humor». Santiago lo miró, confundido. «¿Humor? ¿En medio de todo esto?» «Exactamente», dijo Malik, guiñándole un ojo. «A veces, el peso del mundo se aligera cuando te permites reír de lo que no puedes controlar. A fin de cuentas, hasta los alquimistas tenemos nuestros momentos divertidos». Luego, como si no fuera nada, Malik se sacó una pluma del turbante y la hizo volar frente a Santiago. «Solo quería desahogarme un poco. Las plumas me hacen cosquillas en la cabeza». Santiago, desconcertado por ese pequeño gesto, soltó una risa involuntaria. No sabía si reír por la pluma o por lo absurdo de la situación. Llevaba meses en una travesía espiritual intensa, enfrentando tormentas, misterios y visiones inquietantes, y ahora, el líder de un oasis místico le hacía bromas con una pluma. Por alguna razón, todo eso le pareció hilarante. «Ahora que te has relajado un poco», continuó Malik, «debes seguir hacia el verdadero final de tu viaje. Hay algo más allá de este oasis, algo que te ha estado esperando desde el principio». Fátima, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, tomó la mano de Santiago y lo miró con una sonrisa serena. «Yo también lo he sentido. Lo que buscas no está aquí. Pero no te preocupes, no irás solo». Santiago la miró, sorprendido. «¿Vendrás conmigo?» «Siempre lo he hecho», respondió ella con dulzura. «Incluso cuando no podías verme, siempre estuve a tu lado». Sin más palabras, Santiago, Fátima y Malik comenzaron a caminar hacia el borde del oasis. El cielo había recuperado su azul claro, y el sol, que antes parecía oculto, ahora brillaba con una intensidad cálida y acogedora. A medida que avanzaban, Santiago sintió una extraña mezcla de expectación y paz, como si estuviera a punto de descubrir algo que siempre había sabido, pero que nunca había tenido el valor de admitir. Después de horas de caminar, llegaron a una cueva en la base de una montaña de arena. Malik se detuvo en la entrada, cruzando los brazos con una sonrisa traviesa en el rostro. «Bueno, este es el final del camino para mí. Lo que encontrarás dentro no es algo que yo deba ver. Pero no te preocupes, Santiago, ya sabes lo que es». Santiago frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedo saberlo si ni siquiera sé lo que estoy buscando?» Malik se encogió de hombros, divertido. «Los alquimistas sabemos cuándo dejar que el universo revele sus secretos. Este es tu momento, no el mío». Fátima lo miró con ternura. «No tengas miedo, Santiago. Lo que encontrarás no es lo que piensas, pero lo sabrás cuando lo veas». Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Santiago dio un paso hacia la cueva. La entrada era estrecha, y el aire dentro se sentía fresco, como si lo invitara a adentrarse en sus profundidades. Avanzó lentamente, con Fátima siguiéndolo de cerca. La oscuridad los envolvió,
Pero Santiago ya no temía lo que no podía ver. Había aprendido que la verdadera luz estaba dentro de él. Al llegar al final del túnel, encontró algo que lo dejó sin palabras. Frente a él, en una pequeña cámara iluminada por una luz suave, no había oro, ni joyas, ni riquezas. En su lugar, había una pequeña caja de madera, simple y sin adornos. Santiago se arrodilló frente a ella, sintiendo que su corazón sabía lo que había dentro antes de que su mente lo comprendiera. Con manos temblorosas, abrió la caja. En su interior, encontró algo que lo hizo sonreír, un viejo libro, gastado por el tiempo, con su propio nombre en la portada. El título decía La leyenda personal de Santiago. ¿Un libro?, preguntó en voz alta, sin poder contener su desconcierto. Fátima rió suavemente detrás de él. ¿No es lo que has estado buscando todo este tiempo? Santiago frunció el ceño. ¿Mi propio libro? ¿Qué clase de tesoro es este? El único que siempre has tenido contigo, dijo Fátima, apoyando una mano en su hombro. Tu historia, tus decisiones, tus aprendizajes. Ese es el verdadero tesoro. Santiago la miró, y luego volvió su vista al libro. De repente, todo tenía sentido. No había oro ni joyas que pudieran comparar el valor de su travesía, de los miedos que había enfrentado y de las lecciones que había aprendido. Todo había sido parte de su leyenda personal, y ese era el verdadero tesoro. Se puso de pie, sintiendo una ligereza en su pecho que nunca había experimentado. Había encontrado lo que buscaba, y era mucho más valioso de lo que cualquier cantidad de oro podría comprar. Bueno, al menos no me llené los bolsillos de arena, dijo con una sonrisa. Fátima lo miró y estalló en carcajadas. Malik, que había estado esperando en la entrada, también soltó una risotada desde la distancia. El viaje de Santiago había terminado, pero al mismo tiempo, recién comenzaba. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, suscríbete al canal, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando historias como esta. Dale me gusta al vídeo y comparte cuál fue tu parte favorita en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima historia.